Mm. Amén. Antes de comenzar, ¿por qué no nos presentamos en una oración? Señor, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder estar reunidos, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de todo aún estamos aquí, Dios, y sobre todo tu misericordia siempre está con nosotros, Señor, y siempre nos alcanza. Ahora en esta mañana te pido, Dios, que pueda, Señor, utilizar mis labios, aquello que tú has puesto en mi corazón, Dios, como bendición para tu pueblo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ¿cómo estáis todos? Yo muy bien y sobre todo contento, ¿no? Agradecido con Dios. Y eso es lo que quería hablar esta mañana, ¿no? El ser una persona agradecida, cómo podemos ser agradecidos y los peligros que tiene el no ser agradecido. Pero antes de comenzar y como una especie de introducción, estuvimos viendo el miércoles, para aquellos que no pudieron estar en el estudio, algo acerca del madurar, ¿no? Cómo maduramos como cristianos. Y me llamó mucho la atención el hecho de que para madurar tienen que haber cambios. Y esto es como una especie de introducción a lo que quiero hablar esta mañana. Y los cambios generalmente no nos gustan, ¿vale? Y eso lo estuvimos viendo el miércoles, pero también reflexionando un poco y si estamos vivos, si una persona está viva, está constantemente cambiando. ¿Por qué? Porque incluso nuestro organismo está constantemente cambiando. Nuestras células constantemente se están cambiando. Mueren, nacen nuevas y hay un cambio constante. Y eso es lo que hace que haya vida en nosotros. Es muy importante, ¿no? El hecho de estar preparados también para el cambio. Y para que veamos y entendamos un poco acerca de cómo hay personas de que son reacias a esos cambios. No sé si habéis visto esta película Cadena Perpetua, con Morgan Freeman muy joven, una película muy antigua pero muy bonita y con un mensaje muy importante acerca del cambio. Hay personas que se habían institucionalizado, son personas que ya se habían acomodado al estilo de vida que llevaban y no concebían otro estilo de vida fuera de ello. Pasa que hay dos casos: una persona que sale de su comodidad, de lo que ya había su comodidad, que es la cárcel, sale y no sabe afrontar la vida. De tanto tiempo que estuvo encerrado, cuando sale, ya habían coches y esta persona tenía miedo incluso de cruzar la calle. Estaba trabajando en un supermercado y constantemente pedía permiso para ir al baño. ¿Ves tú? Esta persona estaba con ese chip todavía en otra realidad. Al final, pues tiene un desenlace trágico, si habéis visto la película. Y luego está otra persona que está dentro y que él, por así decir, tenía una posición dentro de la cárcel. Él tenía esta posición que él podía conseguir dentro de lo que estuviera a su alcance, todo aquello que las personas le pedían. Y él, pues, se sentía importante dentro. Al poco tiempo le llega una nota de que le dicen de que va a salir libre. Y esta persona no quería. ¿Por qué? Porque ya tenía esa posición dentro de esa cárcel. Y es por eso de que nosotros como personas muchas veces nos acomodamos tanto a una realidad que cuando nos dicen no, nos tenemos que mover, hay una especie de rechazo hacia ese movimiento. Y quiero hablarte esta mañana acerca de un pueblo de que estuvo en constante cambio, pero a la vez estaban viviendo una vida de quejas, solo quejándose y quejándose y quejándose. Y en lugar de ver la gratitud o expresar la gratitud, simplemente eran un constante, una vida llena de quejas. Y quiero que si me acompañáis, por favor, a Éxodo capítulo 13. Estamos hablando del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Vemos de que este pueblo había sido esclavo durante 400 años. Durante 400 años habían estado esclavizados en Egipto. Y llega el punto de que van a partir. Y vemos la historia, todos conocemos la historia del pueblo de Israel, el libro de Éxodo con las plagas.
Y en el capítulo 13 de Éxodo, vemos al principio, nos narran la consagración de los primogénitos antes de salir de Egipto. Y del versículo 17 al 22 se nos narra de que delante de ellos iba Jehová en forma de una nube. Versículo 21 dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y sobre todo, muy importante, el versículo 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, ¿por qué el Señor los manda por ese camino en el desierto cuando podrían haber tomado otro camino que era muchísimo más corto hacia la tierra prometida? Antes que nada, Dios es sabio y en su inmensa sabiduría, cada decisión que Él toma para nosotros es la correcta. Ahora, el desierto significa muchas cosas y en este caso en particular, Dios quería trabajar en la vida de su pueblo. Primeramente porque quería purificar y eliminar las costumbres que ellos tenían. Vemos de que era un pueblo de que había tenido 400 años en esa tierra, por lo tanto tenían otro tipo de costumbres, otro tipo de cosas y quería purificarlos, quería que pasaran todas esas cosas y sobre todo fortalecerlos mediante las dificultades que iban a pasar ahí. ¿Para qué? Para que cuando pudiesen entrar a esa tierra tuviesen otra mentalidad. Y sobre todo, aprender y caminar y confiar plenamente en Dios. Esas eran las razones principales por las cuales Dios quería que su pueblo atravesara otro camino. ¿Vale? Algo que hubiese sido muy fácil si vemos en los mapas a la hora de donde ellos iban a ir y de donde estaban, era un camino muchísimo más corto rodeando, pero no, el Señor los hizo atravesar un desierto. Y como he dicho, de que este pueblo era una queja constante. Pero antes, ¿qué es una queja? Primero veamos qué es la gratitud, que sí es lo que me quiero centrar en esta mañana. Y según el diccionario, la gratitud es el sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Eso es lo que es la gratitud. Muchas veces somos agradecidos generalmente cuando alguien nos hace algo. Y venimos nosotros y decimos, ay, muchas gracias, o cada uno tiene su forma de mostrar la gratitud hacia la otra persona. Pero lo contrario de la gratitud está la queja. Y la queja es el lamento o expresión de dolor, pena o sentimiento. Y sobre todo me quiero centrar en esto que es la pena, porque muchas veces cuando nos quejamos siempre estamos poniendo la queja. Ay, es que mira mi condición. Ay, yo no tengo trabajo. Ay, yo no puedo hacer esto Y empezamos a buscar excusas, que es lo que pasaba en el pueblo de Israel. Ahora, el desierto en el pueblo de Israel se convirtió en una situación permanente para ellos, para la mayoría de ellos, en lugar de ser una situación transitoria. Dios lo quería hacer en un momento transitorio, pero para la mayoría del pueblo se convirtió en una situación permanente, ya que la mayoría que salió desde Egipto no llegó a ver la tierra prometida. Por lo tanto, se convirtió en una situación permanente para ellos. De todos, menos Josué y Caleb, historias que ya conocemos, lograron entrar en la tierra prometida. Ahora, ¿qué fue lo que pasó para que una travesía transitoria se convirtiese en una travesía permanente? ¿O qué fue lo que sucedió para que un viaje corto se convirtiera en un viaje de por vida para alguno de ellos? Y una de las primeras causas que encontramos la podemos ver en Éxodo 14. Si me acompañáis nuevamente a Éxodo 14, versículos del 10 al 12. Vemos de que acababan de salir
vemos de que se nos narra cómo el Señor iba delante de ellos, pero mira en el versículo 10, del versículo 10 al versículo 12, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Y por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaban a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos es servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vemos aquí en el versículo 12 de que ya antes de salir ya había una especie de debate, si tenemos que salir o no tenemos que salir. Vemos de que ellos se quejaban y decían, queremos que nos liberte, que venga un libertador a quitarnos de esta esclavitud, de este yugo de esclavitud, pero cuando llega y van a salir, tienen este debate y en el versículo 12 nos dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Ves tú cómo se contradecía el mismo pueblo de que quería salir y a la vez no quería salir? Y muchas veces nosotros como en nuestra vida pasa lo mismo. Queremos unas cosas, pero cuando vamos a conseguir algo, venimos y decimos, no es así como yo quería. Si no es como yo quiero, no es el trabajo que yo quiero, prefiero no trabajar. No tengo trabajo, pero esto que tú me estás ofreciendo, no lo voy a hacer. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Déjanos servir a los egipcios, decía. Déjanos morir aquí. Mucha gente reticente a la hora de salir, no querían salir. Pero la gran mayoría sí que quería salir. Y vemos de que esto los arrastró y se arrastró a lo largo de esta generación. Hemos visto que en la queja generalmente damos pena, pero en sí las quejas son manifestaciones en donde proclamamos nuestro inconformismo. Porque una persona que se queja constantemente, vemos que es una persona inconformista, pero que no le gusta alcanzar esa conformidad. Resentimiento o actitudes negativas de la vida y, sobre todo, falta de fe. Aquella persona que está constantemente quejándose es una persona que carece de fe. Ahora vemos las manifestaciones de inconformidad e insatisfacción. Sobre todo cuando no estamos conformes con lo que se nos presenta en la vida, mostramos esta faceta. Primero, no estamos conformes con lo que hemos recibido y sobre todo creemos que merecemos más. Has quitado el audio y no sé si se escuchará a los que están en WhatsApp ahí, Manuel. Las manifestaciones, ¿no? de inconformidad e insatisfacción. No estamos conformes con lo que hemos recibido y sobre todo creemos que merecemos más. Segundo punto, es un principio de rebeldía. Vemos de que ahí en Israel, en Éxodo 14, versículo 12, vemos de que ya se estaban rebelando hacia Moisés. Ya empezaban con las quejas. Y que lo vemos acompañado a lo largo de todo el Éxodo, Levítico, Números, de que el pueblo constantemente se estaba quejando por cada situación que se les presentaba. Y otra cosa es que sembramos escasamente y queremos recoger mucho. Queremos mucho por poco. Y eso es lo que al principio dije, ¿no? Que creemos que merecemos más de aquello que recibimos. Son cosas de que estamos inconformes. Ahora, el resentimiento, cuando estamos resentidos con alguien o algo, expresamos quejas. Y no se tratan solo de que no estamos conformes. La queja viene cuando tenemos un corazón resentido que no ha podido perdonar ni sanar. Empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar contra otras personas. Y sobre todo, tenemos actitudes negativas hacia la vida. ¿Por qué? Porque las quejas nos llevan a quejarnos más. Entre más queja, hay más queja. Y así se vuelve un bucle, se vuelve una especie de bola de nieve de que empieza con algo poco y termina haciéndose muy, muy grande. Y tenemos una actitud negativa y siempre vamos a encontrar motivos, ojo, siempre encontraremos motivos para quejarnos de todo. Una persona que está inconforme con su vida va a encontrar el último pelo en la sopa.
va a encontrar cualquier detalle para poder quejarse. Sobre todo nos quejamos de todo lo que tenemos o que no tenemos y que nos pasa. Y sobre todo esto tiene que ver con la falta de confianza en las promesas en Dios. Sobre todo sabemos de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero sin embargo, nosotros pensamos que lo que nos ha dado muchas veces no es lo mejor. Y nos llenamos la boca, por así decir, de decir, el Señor tiene lo mejor para mí, el Señor quiere lo mejor para mí. Pero cuando tenemos las cosas decimos, no, esto no es lo mejor para mí. O no es suficiente para lo que yo quiero. O simplemente pensamos que, hay veces que pensamos que Dios se ha equivocado. Uy, Señor, te habrás equivocado, no sé yo si este era el trabajo que tú querías para mí. ¿Por qué? Porque estamos con nuestra mente inconformista, una mente insatisfecha, una mente que simplemente se está quejando. Ahora, ¿por qué no deberíamos quejarnos? Primero que nada, si me acompañáis a Lamentaciones 3:39, si alguien lo puede leer, por favor. Noemí, si lo tienes ahí, lo puedes leer. Lamentaciones 3:39. Bueno, lo leeré yo, dice. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Nosotros tenemos más de aquello que necesitamos. Y sobre todo Dios nos ha colmado con sus bendiciones. Y lo que merecíamos nosotros era la muerte. Y esto lo podemos ver en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo. Ahora, este punto que vamos a ver y en el que vamos a entrar es sobre todo muy importante, porque depende de los demás, depende hacia mis hermanos. Primero que nada, ¿por qué no debemos quejarnos? Porque genera contaminación e inconformismo, primero en nosotros y luego en lo que nos rodea. Si me acompañáis a Números 11, en Números 11, esta historia es muy conocida. Que es una de las quejas que tenía el pueblo de Israel. Ya ves tú, se estaba quejando constantemente. Entonces, en Números 11 vemos de que ellos se quejaban. ¿Por qué? Porque querían carne. Estaban ya aburridos del maná y querían carne. Pero vamos a leer empezamos en el versículo 1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo 2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Hasta ahí está bien la cosa. El pueblo se había quejado, hubo fuego y ya, se calmó la cosa, se calmó la situación. Pero veamos el versículo 4 que dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y entonces, ¿qué pasó? Seguimos en el versículo 4, dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Ya ves tú el grado de inconformismo que tenían el pueblo de Israel. No tenían que cultivar nada. El maná les aparecía cada mañana a la puerta de sus casas. Lo único que tenían que hacer era ir y recogerlo. Y dice, ya estamos secos, nuestra alma está seca. Solo este maná vemos, queremos carne. Y volvemos, y ellos volvían a recordarse de su pasado. Y muchas veces nos pasa a nosotros cuando las cosas, cuando Dios nos lleva a un sitio y las cosas se están poniendo un poco difíciles, nos acordamos de nuestro pasado.
yo estaba mejor ahí, es que yo tenía X cosas. Por ejemplo, hay gente que, yo conozco gente que ellos, antes de convertirse a Cristo, ellos pues hacían negocios ilegales. Entonces, ven que estaban pasando una necesidad y se acordaban y decían, si es que si yo ahora mismo porque soy cristiano no hago esto, porque mira, la situación me está llevando a que vuelva a hacer este negocio, a que vuelva a hacer esta cosa, porque es que no puedo salir. Y acordándose, al final caen y hacen negocios que no tendrían que hacer y al final pues eso no es de bendición. Pero siempre está en nuestra mente el estarnos acordando de nuestra condición pasada que aparentemente a nuestro punto de vista es mejor que la actual. Pero no sabemos que en la actualidad el Señor está trabajando en nuestra vida para que, como hemos visto al principio, depurarnos y sobre todo que podamos confiar en el Señor plenamente. Los israelitas debían de confiar en el Señor plenamente antes de entrar en esa tierra. Aquí ya el castigo ya estaba impuesto, pero el propósito principal del Señor sacarlo de Egipto y llevarlos por el desierto no era que el pueblo pereciese en el desierto, en ninguna manera. Eso no era el plan original de Dios para ellos. El plan original de Dios era llevarlos a una tierra buena, a una tierra que abundase leche y miel, nos dice la Biblia. No era el destino de ellos. Ellos truncaron ese destino. Ellos decidieron tirar por tierra el pensamiento que Dios tenía para ellos. Con tanta queja, con tanta cosa que tenían hacia Dios, que al final se volvió su tumba, ese desierto. Y como hemos dicho, esta queja generalmente, si una persona, no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado, que estás con una persona que solamente son quejas, al final terminas quejándote tú también. Empiezas a encontrar también el lado negativo a todas las cosas. Si solamente estás con, es que mira aquí, es que mira el café está frío, es que mira, le falta esto, es que tal, al final terminas quejándote tú también por todo. Sales de ahí y también dices, mira qué tráfico, mira qué tal, mira esto, mira lo otro, y terminas amargado. Por eso genera contaminación e inconformismo también para las personas que nos están rodeando. Es muy importante alejarnos de ese tipo de personas. Esta persona transpira la queja, el inconformismo. Y sobre todo, si seguimos quejándonos, nos quejamos de lo que Dios, porque al quejarnos, de lo que Dios nos da, en sí estamos juzgando a Dios. Estamos diciéndole que no está bien lo que Él ha hecho. Y le estamos diciendo que no nos ha dado lo mejor. Mira tú al pueblo de Israel. Estaban hartos del maná. Estaban diciéndole prácticamente, Señor, esto no vale. Queremos otra cosa. Queremos carne. En sí, este capítulo, Números 11, nos muestra una narrativa donde vemos el enfado tanto de Moisés como por parte de Dios hacia ese pueblo, hacia esas personas. Vemos a lo largo del capítulo cómo el Señor dice, ¿quieren carne? Pues no van a comer un día o dos, no, ni 3 ni 4, no, van a comer un mes entero carne y le van a salir la carne por la nariz. ¿Quieres carne? Pues toma, ahí, hasta que te hartes de la carne. Y vemos lo que pasa y vemos el castigo que ellos tienen por la constante queja. Y a lo largo de todos estos libros, Éxodo, Levítico, Números, vemos cómo era un bucle en el cual ellos habían entrado. Queja, castigo, queja, castigo. Y se ve que no aprendían la lección, chicos. No aprendían la lección. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra realidad o con lo que estamos viviendo? Primero que nada,
agradecer a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Y una de las preguntas que yo quisiera hacer es, ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué hemos aprendido del tiempo que hemos estado en casa? ¿Qué hemos aprendido del tiempo que hemos pasado con nuestros familiares o con nuestra familia? Ya es una de las cosas que yo decía, era que yo no tenía tiempo para estar con mi familia, o bueno, el tiempo que ellos necesitan. Yo, bueno, como todos sabéis, por el tema de mi trabajo, yo trabajo muchas horas y en sí estoy solamente en la noche y muy poco tiempo. Y una de las cosas que he aprendido, por lo menos yo lo que he aprendido, es conocer a mis hijos. No sé tu caso, pero estoy hablando del mío. Conocerlos. No es lo mismo llegar y que esté todo hecho a tener que ayudar tú a hacer las cosas. A tener tú que enfadarte con ellos, a tener tú esas frustraciones muchas veces que podamos tener, ¿no? con nuestros hijos. No es lo mismo llegar a tu casa y que ya esté la cena hecha, que ya estén los niños vestidos, que ya estén duchados, que ya van a dormir, a tener que lidiar con eso. Y esa es una de las cosas que por lo menos yo he podido aprender. Y de verdad yo doy gracias a Dios porque solemos decir y hay que aprovechar el tiempo y sobre todo no sé si nos habéis escuchado que hay que disfrutar de cada momento. Sí, hay que disfrutarlo, de verdad. Aunque para disfrutarlo también tienes que pasar por momentos difíciles. Pero eso al final se disfruta. Y pensando unos días atrás y digo, sí, soy yo el primer loco que quiere ponerse ya a trabajar y activarte nuevamente y eso. Pero digo yo, también seré el primer llorón de que diga, ¿cómo extraño esos momentos? Seré yo el primer llorón que diga, a lo mejor esté yo en mi trabajo y diga, ¿cómo extraño estar escuchando a Marquito llorar sin sentido? Porque quiere llorar. Cuando ahora mismo a lo mejor me vuelve loco. Y digo, ¡ah, qué niño! Lo tiro por la ventana. Pero seguramente lo extrañaré. Por eso es importante poderlo disfrutar, ¿no? Aunque te cause rabia, aunque en estos momentos diga, ¿qué hago? Simplemente ser agradecido con esas cosas. Ser agradecido porque tienes una familia que te quiere. Es gratificante, tú sabes, en la mañana. Yo te expongo mi caso, cada uno tendrá su caso, cada persona tendrá su manera de describirlo, pero yo te lo describo de esta manera. Cuando te despiertas, o lo primero que yo hago, o lo primero que yo veo al abrir mis ojos, es porque me han despertado, está claro. Pero ¿quién me ha despertado? Marquito. Ahí está llorando y lo primero que hago, cuando abro los ojos lo veo y el niño no me riñe, al contrario, me sonríe. Y digo, vale, va. Y es algo que digo yo, buenos días, Señor. y algo que me da de verdad esa energía, ¿no? Día a día. Y es algo muy bonito, de verdad. Pero hay momentos en los cuales tú dices, niño, que quiero dormir. Y él no se enfada contigo. Él simplemente no lo entiende y te sonríe y te está riendo y te hace gracia y al final pues te despierta, ¿no? Y esas cosas son esos pequeños detalles, ¿no? En los cuales seguramente extrañaremos. Por eso te hago esa pregunta. ¿Qué hemos aprendido o qué habéis aprendido de todo esto? ¿Cuáles son las cosas que disfrutáis más estos días? Pronto saldremos de todo esto. Ya lo estamos viendo, ya estamos dando los pasos. Ya poco a poco las cosas van tomando un nuevo rumbo. Pero ¿cómo reaccionaremos ante todo esto? ¿Seremos como el pueblo de Israel que, a pesar de que quería la libertad, se contradecía porque no quería la libertad, como lo hemos visto en Éxodo capítulo 14? ¿O seremos personas que hemos aprendido algo y mejoraremos con esto? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cuál es tu punto de vista ante toda esta situación? Por eso digo que hemos aprendido. Y sobre todo, me gusta mucho el ejemplo
esta película de Cadena Perpetua, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante algo nuevo que no hemos visto? Y digo esto porque está claro de que hay cosas que no van a ser lo mismo como las conocíamos, o no reaccionaremos y no vamos a interactuar de la misma manera como lo hacíamos, sino que vamos a tener que adaptarnos a una nueva forma. Así es que para concluir, para terminar, también te quiero hacer esta pregunta. ¿Estás siendo agradecido con Dios a pesar de todas las circunstancias y todas las situaciones en las cuales estamos viviendo y estás pasando? ¿O vamos a ser como estas personas, como el pueblo de Israel, de que al final transpiramos queja e intoxicamos a aquellos que están a nuestro alrededor con constantes quejas y lamentos? ¿O vamos a ser de estas personas, como bien nos habla la Biblia, de que somos perfumes en este mundo? Otro día tocaré bien ese tema, pero en sí la Biblia nos dice de que nosotros venimos siendo como ambientadores para las demás personas. Seremos aquellas personas que, en lugar de transpirar queja, podamos inundar la sala con ese perfume de Cristo. ¿Estamos siendo agradecidos con Dios? Así es que eso, para concluir, ¿no? Que nos quedemos con esta pregunta, y sobre todo, si podéis leer, todavía tenemos tiempo, ¿no? Para poder leer estos capítulos o estos libros de la Biblia. A mí me gusta mucho leer estos libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, pero a la vez veo de que el pueblo de Israel no dista mucho de lo que es la humanidad en sí. Quieren algo, lo tienen, se quejan y luego vuelve al mismo bucle. Se quejan, lo tienen y otra vez, y así estamos como personas, así es la humanidad. Así que intentemos cambiar nuestra mentalidad, ser personas agradecidas y sobre todo quejarnos menos. Amén.